El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 16, dice la palabra de Dios. Porque ¿cómo sabes, oh esposa, si quizás harás salva a tu esposo? ¿O cómo sabes, oh esposo, si quizás harás salva a tu esposa? Hace algún tiempo escuché una noticia acerca de una anciana de 85 años que glorificaba al Señor por la conversión a Cristo de su esposo judío, después de 35 años de estar orando y soportándolo. Ella testificó de todo lo que tuvo que soportar para que su esposo, al final de su vida, pudiera recibir a su Cristo, al Cristo que ella había recibido y que le había dado salvación, vida eterna. Mucha gente pensó, ¿pero por qué tuvo que soportar tanto? ¿Pero por qué tuvo que soportar, aguantar tanto tiempo a un hombre que no quería aceptar a Cristo? Y ella dice, es que él ahora, ya había muerto el esposo, él ahora está con Cristo, porque él le recibió, le reconoció como su Salvador. Así que sé que está en el cielo, y eso para mí es un gozo, es una satisfacción muy grande. Pero mucha gente no piensa así. Otras personas piensan, es mejor parar el sufrimiento. Incluso hay un grupo cuyo logo, cuya presentación estaba basada en esta frase: pare de sufrir, porque no estaban dispuestos a sufrir, no estaban dispuestos a soportar, y hacen ese mismo llamado. Igualmente hoy muchos predicadores, tanto hombres como mujeres, algunos de ellos han tenido experiencias muy amargas en el matrimonio y han decidido no soportar, sino más bien cortar, y hacen el llamado para que los demás, ellos con su autoridad ministerial, hacen un llamado para que las demás personas hagan lo mismo, y no es correcto. Veamos entonces qué dice la palabra sobre soportar al cónyuge. En primer lugar, esta decisión de soportar al cónyuge hasta que se convierta a Cristo, hablamos de una persona que no cree en Jesús, no le acepta como Salvador, pero sigue conviviendo con aquel que aceptó a Jesús. Es una decisión que el convertido toma por amor a Cristo y por amor a aquel que aún no es salvo. Pensando en el destino eterno de esa persona, decide soportarlo, sobrellevar la situación y aceptar el mensaje de Jesús, en el que Él dice: debes estar dispuesto como buen soldado de Jesucristo a soportar aflicciones. Entre esas aflicciones, la de un esposo o esposa no convertido. Es un testimonio poderoso para aquellos que están observando a la persona que decide soportar por amor. Es un testimonio muy poderoso. Muchas personas han llegado al Señor testificando que les tocó el testimonio de alguien que soportó por amor a una persona, no solamente el cónyuge, puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser un vecino, un papá, una mamá, que no son de Cristo y que han hecho bastante sufrir a aquel que es convertido. Pero el convertido decide soportar por amor al alma de aquella persona cercana. En este día estamos hablando de soportar al cónyuge. Otro motivo por el que se toma esta decisión es para aceptar el trato de Dios con mi carácter. Es muy fácil desechar el sufrimiento. Es muy fácil escoger lo que es cómodo, lo que es agradable, lo que no me trae sufrimiento. Pero es allí donde precisamente se acaba el trato de Dios conmigo. Dice la Biblia que Jesús era experto en dolor.
varón de dolores, experimentado en quebranto. Si Él es mi Señor, entonces una de las formas en las que yo voy a ser tratada o tratado es a través de mi cónyuge no convertido a Cristo. Algunas personas que no son convertidas a Jesús, no le reciben como Salvador, no le reconocen en su vida como Señor, son tolerables ante la presencia de un cónyuge o familiar que es convertido, que cree en Jesús y le tiene como su patrón de conducta. Pero hay otras personas que no tienen esta consideración. A esas personas nos estamos refiriendo exactamente. Esta decisión también está basada en la Escritura. Mira lo que dice aquí el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice que la esposa está ligada mientras viva su esposo. Pero si su esposo muere, está libre para casarse con quien quiera. Y aclara el apóstol, con tal que sea en el Señor. Dice también el apóstol en el verso 40 del capítulo 7. Pero según mi opinión, más feliz sería si permanece así. O sea, si en vez de volverse a casar, se mantiene célibe o soltero o soltera, viudo o viuda para el Señor. Esa es la opinión del apóstol Pablo y es un hombre que escribió lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que hacer una claridad además de todo. Si el no convertido, aquel que no tiene a Jesús en cuenta para vivir, decide irse, dice el apóstol, déjelo que se vaya. Si el no creyente se separa, decide abandonar el nido, no soporta al que se ha convertido a Jesús, en tal caso, vea, déjelo que se vaya. Eso sí, a usted le toca ahora comenzar a depender de la compañía de su amado Jesús, de nuestro amado Señor y Salvador. Estamos en una época en la que muchos han sido llamados a abandonar el sufrimiento. Tú tienes derecho a ser feliz, tú tienes derecho a hacer tu vida, tú tienes derecho a realizarte. Cosas como estas y similares se dicen. Tienes que desprenderte de esa persona que te hace sufrir. Debes abandonar todo tipo de sufrimiento. Tú tienes que renunciar al sufrimiento. Libérate de ese cónyuge que te hace la vida difícil. Pero si no es lo que llama, a eso no es a lo que llama Jesús. Cristo en su palabra más bien llama a negarte a ti mismo, a ti misma, a renunciar a tus gustos personales, a soportar la aflicción. Dice el Señor, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Ese es el mensaje del Evangelio. No el que te pone todo en bandeja, no el que te pone todo en hamaca, no el que te pone todo en una facilidad. Tú debes estar dispuesto a padecer como Jesús. Este es el mensaje del Evangelio. Dice también el apóstol Pablo en muchos pasajes que debes aprender a sobrellevar las cargas de los otros. Este es el mensaje del Evangelio. El gozo que imparte el Espíritu Santo tiene la especial característica de que a pesar de que estás sufriendo, el gozo que Él ha puesto en ti permanece. El gozo que el Espíritu Santo produce en ti es un gozo por saber que ahora participas de la salvación, de la vida eterna, que estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. No es el gozo de hacer lo que a ti se te antoja o de hacer lo que a primera vista parece lo más fácil. Generalmente el mensaje del Señor, el camino del Señor es angosto, estrecho, difícil de andar. Y pocos son los que deciden entrar por la puerta angosta. Este es el mensaje para aquellos que están viviendo una situación en la que han pensado abandonar para tener un tiempo de felicidad, aparentemente, un tiempo de paz, aparentemente. Ahora, hablamos del cónyuge, puede ser tu hijo, al que no elegiste. Puede ser tu papá, al que no elegiste. Puede ser alguien más, pero a tu cónyuge lo elegiste tú. Así que trata de soportarlo y trata incluso de que él sea salvo o de que ella sea salva, porque ese es un testimonio para vida eterna.
soportar o no soportar al cónyuge. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.